Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, Rosa María, y estamos en nuestros estudios con el padre Juan José Salaverry. Él es presidente del Consejo Directivo del ICED Juan 23, y con el padre Dionisio Alberca, religioso de la Preciosísima Sangre. Él es rector del Instituto de Estudios Teológicos Juan 23, para hablar de algo sumamente importante, para darlo a conocer a nuestro público, ¿no? La Semana de Reflexión Teológica. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros estamos hablando hace un ratito del Estado laico, pero en esta parte del programa vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con las actividades que se hacen desde la Iglesia por un periodo de gracia, si se quiere, muy importante. El Papa declaró un año de la misericordia que termina el 20 de noviembre. Termina, ojo, pero la 37 Semana de Reflexión Teológica, que se hace 37 años, ¿no es cierto?, plantea el tema de la misericordia. Y después del año de la misericordia, ¿qué? Muy buena pregunta. Padre Juan José es además prior acá de toda la orden dominica en el Perú. De la provincia dominicana. De la provincia. Ismael sabe todas las palabras mejor que yo. Y nos va a explicar un poquito por qué le han querido dar mucha importancia a este tema, terminando, ¿no es cierto?, ya el año jubilar. Primero, Rosa María, un saludo a todos nuestros radio oyentes. Y para explicarles que el ICED Juan 23 es un instituto fundado por varios provinciales de diversas congregaciones desde hace 41 años. Hace 41 años que funciona este Centro de Estudios Teológicos. Es el Instituto Superior de Estudios Teológicos. Juan 23. Juan 23, que es distinta, ¿no es cierto?, a la Facultad Teológica. Es distinta a la facultad, es otra opción de estudios teológicos. Desde la fundación, el ICED se ha mantenido con un perfil teológico pastoral, desde una teología latinoamericana, y nos encontramos estudiando y enseñando varias congregaciones de religiosos, franciscanos, carmelitas, ¿quiénes son dominicos? Básicamente los alumnos del ICED? Los alumnos son religiosos, profesos y postulantes, algunas religiosas, de distintas congregaciones. Y se obtiene un título cuando se termina, ¿no es cierto? Claro, se puede obtener el título de bachiller en Sagrada Teología por la Universidad Urbaniana de Roma. También, si llevan los estudios de especialización pedagógica, salen con el título de profesor en Filosofía y Teología. Y también hay programas especiales de ciencias religiosas para las hermanas y programa de teología para laicos. ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Qué me dio curiosidad? Bueno, en total alrededor de 200 alumnos, entre alumnos, alumnas, laicos y seminaristas. Qué impresionante, la verdad, ¿eh? No pensé que tanta gente estudia teología. Y vamos a hablar también con el padre Dionisio Alberca, porque él es el que está a cargo de la semana. Y yo quería preguntarle algo que me he estado preguntando durante todo este año. Nuestros oyentes se deben haber estado preguntando: ¿de quién es la misericordia? ¿De Dios o de los hombres? O sea, Dios tiene una misericordia con nosotros, pero nosotros no deberíamos tener una misericordia con los demás también. ¿De eso vamos a hablar esta semana, de la misericordia humana? Así es. Cuéntenos un poquito sobre eso. Buenos días, queridos radio oyentes, y muchas gracias, Rosa María y hermano, por la oportunidad que nos dan pues, para difundir, dar a conocer este evento tan importante para el ICED y para la Iglesia en general, ¿no? Efectivamente, nosotros nos hemos planteado esta preocupación después del año de la misericordia. ¿Qué? El año de la misericordia terminará el 20 de noviembre, pero la misericordia continúa. Claro. Bueno, no solamente porque el Papa lo ha definido así a Dios, cuando una periodista le preguntó ¿y cómo santidad podría definir a Dios? Hay un libro por ahí también, ¿no? El Papa dice Dios es misericordia. Y efectivamente es el sentido original, ¿sí?, de la misericordia que está en las Sagradas Escrituras.
pues siempre se ha conocido la misericordia como un atributo de Dios. Pero ahora, después de los estudios bíblicos, teológicos, sabemos que Dios es misericordia, así como Dios es amor, como lo define San Juan. Y si somos reflejo de Dios, también tenemos que ser misericordia nosotros. Así es. Entonces la misericordia es divina y humana al mismo tiempo. Significa que si nosotros hemos sido creados por un Dios misericordioso, somos imagen y semejanza de este Dios misericordioso, llevamos la impronta de la misericordia, eso significa que tenemos que ser misericordiosos con nuestros semejantes. Ahora, Padre, si Dios es misericordia infinita, ¿todos nos vamos a salvar? Eso le dejamos en las manos de Dios misericordioso, ¿sí? Esa es nuestra esperanza, ¿no? Así es, sí. Sí, como dice la Carta de Santiago, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Me gusta esa frase, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio. Así es. Bueno, eso esperemos, ¿no? Sí. Porque esa es nuestro salvavidas en caso de emergencia. Así es. Ahora, la palabra misericordia, ¿qué quiere decir? Porque Nuestra Señora que nos escucha ahorita dice, sí, Señor, misericordia. Misericordia quiere, para una persona pobre, católica, quiere decir, sálvame, sácame de este apuro, ten piedad de mí. Sí. ¿Qué quiere decir teológicamente misericordia? Bueno, la misericordia en sentido bíblico y teológico es la capacidad de salir de mí mismo para solidarizarme con el que sufre. Y a la base de la misericordia está la compasión. Okay. La compasión. Y la compasión de Dios hacia nosotros también. Así es. Dios es compasivo y misericordioso, ¿no? El padre Gutiérrez decía que compasión es padecer con el otro. Así es. Me lo estoy volviendo predicadora, así me has dicho. Compasión es padecer con el otro. Comprensión de Y empatía. la raíz griega, ¿no? De simpatía, Claro. que es la compasión. Sí. Y la empatía. La empatía, sí. La compasión y la empatía con el otro, Con el que otro. sufre. Y tenemos poca compasión en la iglesia, ¿cree usted, padre? Porque fíjese, nuestra formación, de niña por lo menos, el catecismo, que me lo enseñaron más o menos bien y de todo agradecerlo, siempre pues hay una posición punitiva, ¿no? Así es. Si me porto mal, Dios me va a castigar, ¿no es cierto? Tal vez nuestros oyentes se quedan siempre con el catecismo de niños, con la educación religiosa en infancia, y y cuando crecen no leen a San Pablo, que dice cuando era niño pensaba como niño, ya no, pues ya no hay, ¿no? Bueno, ese es el problema. Entonces se percibe a nuestra fe como una fe punitiva, donde va a haber un castigo terrible. Sí. Entonces la gente abandona la fe, pues si todo lo que yo hago Dios me lo va a castigar, bueno, ¿quién puede con esto? Me voy. ¿No es cierto? ¿Es punitiva nuestra fe o la enseñanza de nuestra fe? Yo creo que la enseñanza muchas veces ha sido punitiva, ¿no? Claro, a partir de una imagen de Dios que se ha construido, ¿no? De un Dios castigador. De un infierno espantoso. Claro, entonces, bueno, pues el Dios de la ley, ¿sí? El Dios de la ley, el Dios del castigo, el Dios juez, el Dios que va a castigar al fin y al cabo. El Dios del Antiguo Testamento, Así es, pues, digamos algunos aspectos, porque lo que prima, lo que predomina en el Antiguo Testamento también es un Dios compasivo y misericordioso. Pero después de un gran castigo, ¿no? Viene la compasión y la... Sodoma y Gomorra, bueno, consígueme 5 justos, no te conseguí nada, sí. Todos los convertí en estatuas de sal. Creo que hemos dado más importancia al Dios castigador, es verdad, pero... como forma de predicación sí, también, sí. Y como forma de control social. O sea, si tú te portas bien, Dios te va a premiar. Si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces, claro, a los estados les conviene mantener esa forma de control social. Si yo le digo a todos, mira, lo importante es tener compasión con el prójimo, no importa lo que él haga, perdónalo, Dios sabrá, ¿no es cierto? Y planteamos ahí temas delicadísimos, ¿no es cierto? Como mujeres que cometen el pecado de aborto, o mujeres que no tienen una vida sexual arreglada, o hombres que son promiscuos, y dices, no, hay que esperar el juicio de Dios, no juzguemos nosotros. Esa es la idea. Entonces sale alguien y te dice, ¿qué cosa? Sí. No, acá punición, ¿eh? Sí. Acá todos al infierno. Entonces,
uno se desconcierta, padre. ¿Cómo se Así arregla es. esa Yo creo contradicción? que justamente nosotros queremos responder de alguna manera con la Semana Teológica. Pues el tema es la misericordia, ¿no? Ujú. Sí, sí, que creemos en la revelación de un Dios que no condena a nadie. ¿No condena? Claro que no. San Juan capítulo 3, ¿no? Yo sé. Dice, tanto amó Dios al mundo, ¿ah? Al mundo. ¿Sí? A todos. Que no, por el mundo se entiende todos, ¿no? Universal. Toda la humanidad, Los ¿no? que no son católicos también pueden salvarse, Sí. todos. Por el que se condena es porque no acepta el amor misericordioso de Dios. Por su Es propia otra voluntad. cosa. Así es. Sí. Ismael quiere hablar, Tuve la oportunidad, por encargo del padre aquí, Juan José, de grabar el spot para esta Semana Teológica. Y hay una frase que es la emblemática en esta campaña que me ha llamado mucho la atención. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. ¿Qué es lo que han querido expresar con este lema? Bueno, esa es una frase que la hemos sacado de una plegaria eucarística, Ujú. ¿sí? Creo que es la plegaria eucarística 4, ¿sí? Donde se ruega, se pide a Dios, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Pues es la misericordia, hecha Ahora, realidad en acción, ¿no? Pregunta del público. ¿La misericordia tiene una dimensión social? Claro que sí, Claro que sí. claro, sí. efectivamente. Cuando el Papa pide que hagamos obras de misericordia, y vamos a hacer un poco acá de catequesis, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, que pongamos en práctica las tradicionales obras de misericordia, las famosas 14 obras, ¿no? Las 7 corporales y las 7 espirituales. A ver, ¿cuáles Pero son? quizá, Repaso, pero quizá con padre. Porque la radio es para educar. con la, digamos, hay que actualizarlas, por ejemplo, dar de comer al hambriento, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Ves? Para no caer en el asistencialismo. En el mensaje mismo del Evangelio, ¿no? Estuve desnudo, estuve en la cárcel y no me visitaste. es. Visitar a los presos, por ejemplo, es una obra de obra de misericordia. misericordia. ¿Por qué? Porque el preso está solo, está abandonado, Sí. ¿no es cierto? Y, por ejemplo, podríamos añadir visitar a los enfermos mentales, ¿no es cierto?, que están tan abandonados en nuestro país. Sí. O sea, se puede entender como obra de misericordia y vale para el año de misericordia Así todas es. las que estamos mencionando, ¿no es Sí, cierto? así es. Y las espirituales implican oración. Sí. ¿Qué más, padre? Rezar por los demás. Exacto. Sí. Pedir por las almas del purgatorio. Así es. No solamente rezar por nosotros y por nuestros familiares, sino rezar por todos. Por todos. Sí. Hasta Vocación. por nuestros enemigos, ¿no? Exactamente. Sí. A ver si cambian, a ver Sí. si Dios les cae. A veces Así es. veo gente sentada en mi parroquia y yo, Dios, ¿no podrías hacer que una loseta del techo le caiga encima, así, ¡pum! ¿No? Como para que reaccione. Pero no me ha pasado todavía. Vámonos a la pausa, Rosa María, y luego conoceremos cuándo se realizará esta semana Ahorita. de reflexión teológica, porque hay algo importante, el ingreso es libre. Y Sí, eso es muy sí, importante. muy Volvemos importante. tras la pausa. Volvemos con todos los datos. Volvemos. Estamos en nuestros estudios con el padre Dionisio Alberca, religioso de la Preciosísima Sangre, el rector del Instituto de Estudios Teológicos Juan 23. Estamos hablando sobre la Semana de Reflexión Teológica. También estamos con el padre Juan José Salaverry Villarreal, él es presidente del Consejo Directivo del ICET Juan 23. Y hablando de esta Semana de Reflexión Teológica 2016 que se realizará del 14 al 18 de noviembre, de 6 a 9 de la noche, en el ICET Juan 23, en calle Alfredo Cadenas 290, en Pueblo Libre. Padre Juan José, ¿cuáles son los temas que se van a abordar aquí? La costumbre en nuestras semanas teológicas es que el tema central lo vayamos pasando por diversos matices, diversos tipos de ponentes, para ir profundizando el tema, ¿no? Ujú. Entonces, esta semana teológica que el Consejo Académico y el Consejo Directivo han querido diseñar sobre el Año de la Misericordia va a seguir este mismo tratamiento, desde diversos matices, diversas posturas, diversas miradas acerca de la misericordia. Me gusta mucho que abra una mujer. Sí, además es una de nuestras profesoras importantes en el plantel filosófico, Malvina Cruz, Ujú. que nos hablará sobre la misericordia y consideraciones desde el humanismo, porque esta virtud teologal hunde sus raíces Sí. en la vida humana. No podemos olvidarnos de la parte humana. ¿La misericordia es una virtud teologal? Es una virtud teologal que nos ayuda a mover nuestros corazones hacia... ¿No eran de fe, esperanza y caridad?
Sí, sí, sí. Entonces la claro. caridad es la misericordia. Sí, Ah, sí. ya, ya. Es que En la yo- caridad está es la que yo misericordia estudié y así. el amor. A las Rosa teologales pues María, eran Rosa María tiene la formación muy tradicional. muy tradicional. Muy tradicional. Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Sí. Virtudes cardinales, a ver si sabes. No, pues ya. Oye, no has Rosa María, aprendido por favor. nada. Empieza por la Y todavía quiere prudencia. que lo diga así en orden, ¿ah? Así es, Sí, empieza sí, por la no te prudencia, imaginas. hijito. Esto no son ni los dones del Espíritu Santo, padre, no sé qué hacer. Luego, el día martes 15, tenemos a un hermano rabino, Jaime Brender, que nos va a hablar sobre la misericordia en la Biblia hebrea. Estamos hablando de algo interreligioso. ¿Y por qué esta apertura ecuménica de Lisette? O sea, ¿por qué para ustedes es importante esta apertura? Porque creemos que la Iglesia nos ayuda, nos invita a construir una comunidad de hombres y mujeres creyentes. Ujú. Entonces, tenemos también dentro de la currícula de Lisette algunas materias en eclesiología donde estudiamos el ecumenismo. No. Y es necesario ver estos matices, los matices que nos unen, porque el ecumenismo es buscar lo que nos une en la misma fe. Ah, sí, sí, además el Papa es un practicante del ecumenismo desde que era obispo de Buenos Aires. O sea, es una persona que cree Ujú. firmemente que la Iglesia tiene que ser universal y abrirse, ¿no es cierto?, a todos, primero los cristianos, que somos más que los católicos, y luego también a otras religiones. O sea que estupenda, eso es el martes. Miércoles tenemos la parábola de la misericordia. A cargo del padre Carlos Zúñiga, que ha sido profesor de Lisette, es un hermano jesuita, que ahora desempeña el oficio de rector del seminario de Jaén. Entonces viene desde el norte, es un biblista y nos va a hablar sobre las parábolas de la misericordia, centrando su ponencia en ese capítulo tan bello y tan profundo de Lucas 15. Que es, a ver, cuéntele. Que son las tres parábolas de la misericordia, la de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Así es. ¿No? O sea que no importa lo que hagas, tú regresa y Dios te salva. Ese es el mensaje. El hijo pródigo se hace pocos domingos. ¿Eh? Ujú. Jueves 17, la misericordia de Dios en el magisterio de la iglesia. Edwin Vázquez, Sí, también jesuita. otro hermano jesuita, especialista en moral, que nos va a mostrar entonces lo que la Iglesia dice acerca de la misericordia desde el magisterio. Y hay varios papas que últimamente nos han hablado sobre este tema, ¿no? Así es. Y luego viernes 18 cierre con del Dios de la misericordia a una iglesia misericordiosa. Sí, es un tema Muy importante. lo que yo le actual. decía. O sea, tenemos un Dios misericordioso y una iglesia punitiva. ¿Cómo hacemos para que la iglesia sea también compasiva? Para que abra los brazos a todos. Para que no... Yo a veces le digo, padre, de verdad siento que hay como una especie de expulsión. Ah, tú no eres de mi club, no vengas, ¿no? No te gustan mis reglas, largo. Cuando podríamos abrir las puertas a todos. ¿No? Digo yo. Sobre todo en sociedades... Yo he estado algún tiempo en los Estados Unidos, donde justamente los católicos no somos mayoría, ¿no es cierto? Ahí uno ve el esfuerzo, ¿no es cierto?, de salir a buscar, ¿no? Y que no se aleje ninguno, Ujú. ¿no? Entonces, ese me parece muy importante. El padre Dionisio Alberca va a dar la charla, y luego dice testimonios. Así es. ¿Testimonios de qué se van a escuchar ese día? Sí, Padre queremos Dionisio. descender concretamente a diferentes pastorales, ¿no?, que se hacen, ¿no?, Ah. donde se puede plasmar la misericordia o hacer experiencia de la misericordia. Concretamente vamos a tener 3 testimonios, uno de pastoral de salud, Exactamente. ¿sí? Va a venir un representante de los padres Camilos, ellos trabajan con pacientes terminales, entonces nos van a contar su experiencia y sobre todo acentuando el tema de la misericordia, es decir, cómo ellos vivencian la misericordia en ese trabajo pastoral con los enfermos, ¿no? Ujú. Luego tendremos un testimonio sobre la familia. También vendrán una pareja de esposos para compartir con nosotros su experiencia, pues, de esposos y de padres, ¿no? Ujú. Sí, y de qué manera se puede vivir la misericordia en la familia, ¿no? Ujú. Y luego vendrá también una agente pastoral carcelaria Ve. que nos va a contar un poco su experiencia de trabajo con los presos, de qué manera ella
anuncia la buena noticia de la misericordia allí con los presos en las cárceles. Que quiere ser bien difícil hacer pastoral en las cárceles, pero se hace, ¿ah? Sí, Se hace y los directores de las cárceles son muy agradecidos con la pastoral. Es que es el de la lugar cárcel. ideal para practicar la misericordia. Sin lugar a dudas es la mejor forma en que ellos podrían encontrar una reinserción en una sociedad. Disfrutar más pronto, sin mediaciones, sin alargar los plazos de la presencia de Dios, ¿no? O sea, nos ahorramos el purgatorio, vamos. Dicho en otras palabras, sí. Pero es que yo trato de predicar así en popular. Vamos reduciendo el tiempo que, de todas maneras, por esas huellas del pecado que nos quedan, tenemos que purificar antes de gozar de la presencia de Dios Así que ya saben, incluso aprovechen, es un año importante. Acá en Lima, además, no se olviden, tenemos el año jubilar de Santa Rosa de Lima, que ya se inició por sus 400 años de Y el nacimiento. jubileo de los 800 años. Sí, realmente tenemos muchas oportunidades para lucrar indulgencias, es el término que se utiliza, Así conseguir indulgencias para nosotros y para los demás. Inclusive para nuestros familiares, nuestros difuntos. exactamente, nuestros familiares que murieron y que usted cree pues que de repente no llevó una vida muy arreglada, ¿no? Usted puede rezar por él y pedir indulgencia para él y bueno, acercarlo a Dios aun cuando no esté acá. Esa es la maravilla de nuestra fe, ¿no? Los que no tienen fe no entienden nada de lo que estoy hablando, pero los que sí tienen fe sí me entienden. Eso es lo bueno. Entonces, vayan. Donde los que tienen fe que le expliquen a los que no la tienen. Pues, Eso ese es es lo el que trabajo, pues, ¿no? eso es lo que estoy tratando de hacer hace rato, pero no necesariamente me sale con mucha solvencia porque no he estudiado tanta teología. Y los que tienen fe y los que no tienen están invitados a reflexionar junto con nosotros sobre la misericordia en esta semana teológica. Del Así es. 14 al 18 de noviembre, O sea, de 6 a 9. exactamente, para que le quede a todos claros, arranca lunes, termina viernes. Ujú. No es obligatorio ir a todas las sesiones, ¿no? Usted puede aprender mucho en una, en dos, en tres, si puede ir toda la semana, magnífico. Es de 6 a 9 de la noche, que es la hora en la que ya han terminado casi todo el mundo sus actividades laborales. Entonces permite, ¿no es cierto? Y es de lunes a viernes, permite una reflexión de 3 horas gratuitamente. Padre, será grande el auditorio, ¿no? Sí. Es grandecito, tenemos un ya, auditorio. grandecito. ¿Ah? Entonces, esto, bueno, son grandes noticias, son buenas noticias. Tú también estás invitada. Lo que pasa es que de 6 a 9, padre, yo escribo cosas horribles contra los medios de comunicación, contra los políticos y todo, pero sí debería ir a aprender. No me hubieran jalado mucho en teología, pero en la parte esa de griego y latín, ahí sí me jalaban, padre, ¿no? Esa no la pasaba. Porque ustedes saben que además hay que estudiar muchísimo para ser teólogo, hay que estudiar cursos muy complejos de filosofía y de moral, y además griego y latín, que no griego 1, no, griego 1 y 2, Sí. ¿ya? Que es bien tranca, así que los sacerdotes estudian mucho para ser sacerdotes, no crean que es poca cosa, y tienen que reflexionar profundamente alrededor del Evangelio y de lo que el magisterio de la iglesia dice, y de eso se trata de la Semana de Teología. Bueno, Padre Dionisio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Padre Dionisio, nuestro invitado hoy, Dionisio Alberca, religioso de la Preciosísima Sangre y rector del instituto, además, o sea que es como que el jefe, y además es el que cierra el viernes, ¿no es cierto?, la semana, y por supuesto el Padre Juan José Salaverry, que es de casa y que está con nosotros también como presidente del Consejo Directivo del ICET, pero que, digamos, es de los nuestros, está acá siempre. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos ya. vamos, Rosa María, retornamos mañana a las 8 de la mañana, como siempre, aquí en Sodonco y con A Pensar Más, con Rosa María Palacios. Volvemos. Así es. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Cuántos alumnos tienen? Que me dio curiosidad. Bueno, en total alrededor de 200 alumnos, entre alumnos, alumnas, laicos y seminaristas. Qué impresionante, la verdad. No pensé que tanta gente estudia teología. Y vamos a hablar también con el Padre Dionisio Alberca, porque él es el que está a cargo de la semana. Y yo quería preguntarle algo que me he estado preguntando durante todo este año, nuestros oyentes se deben haber estado preguntando. ¿De quién es la misericordia? ¿De Dios o de los hombres? O sea, Dios tiene una misericordia con nosotros, pero nosotros no deberíamos tener una misericordia con los demás también.
De eso vamos a hablar esta semana, de la misericordia humana. Así es. Cuéntenos un poquito sobre eso. Buenos días, queridos radio oyentes, y muchas gracias, Rosa María y hermano, por la oportunidad que nos dan pues, para difundir, dar a conocer este evento tan importante para el ICET y para la Iglesia en general. Efectivamente, nosotros nos hemos planteado esta preocupación después del Año de la Misericordia. ¿Qué? El Año de la Misericordia terminará el 20 de noviembre, pero la misericordia continúa. Claro. Bueno, no solamente porque el Papa lo ha definido así a Dios, cuando una periodista le preguntó ¿y cómo santidad podría definir a Dios? Hay un libro por ahí también, ¿no? El Papa dice Dios es misericordia. Y efectivamente es el sentido original, ¿sí?, de la misericordia que está en las Sagradas Escrituras. Pues siempre se ha conocido la misericordia como un atributo de Dios. Pero ahora, después de los estudios bíblicos, teológicos, sabemos que Dios es misericordia, así como Dios es amor, como lo define San Juan. Y si somos reflejo de Dios, también tenemos que ser misericordia nosotros. Así es. Entonces, la misericordia es divina y humana al mismo tiempo. Significa que si nosotros hemos sido creados por un Dios misericordioso, somos imagen y semejanza de este Dios misericordioso, llevamos la impronta de la misericordia, eso significa que tenemos que ser misericordiosos con nuestros semejantes. Ahora, Padre, si Dios es misericordia infinita, ¿todos nos vamos a salvar? Eso le dejamos en las manos de Dios misericordioso, ¿sí? Esa es nuestra esperanza, ¿no? Así es, sí. Sí, como dice la Carta de Santiago, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Me gusta esa frase, ¿eh? Sí, la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es. Bueno, eso esperemos, ¿no? Sí. Porque esa es nuestro salvavidas en caso de emergencia. Así es. Ahora, la palabra misericordia, ¿qué quiere decir? Porque Nuestra Señora que nos escucha ahorita dice, sí, Señor, misericordia. Misericordia quiere, para una persona pobre, católica, quiere decir, sálvame, sácame de este apuro, ten piedad de mí. Sí. ¿Qué quiere decir teológicamente misericordia? Bueno, la misericordia en sentido bíblico y teológico es la capacidad de salir de mí mismo para solidarizarme. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, Rosa María, y estamos en nuestros estudios con el padre Juan José Salaverry. Él es presidente del Consejo Directivo del ICET Juan 23, y con el padre Dionisio Alberca, religioso de la Preciosísima Sangre. Él es rector del Instituto de Estudios Teológicos Juan 23, para hablar de algo sumamente importante, para darlo a conocer a nuestro público, ¿no? La Semana de Reflexión Teológica. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros estamos hablando hace un ratito del Estado laico, pero en esta parte del programa vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con las actividades que se hacen desde la Iglesia por un periodo de gracia, si se quiere, muy importante. El Papa declaró un año de la misericordia que termina el 20 de noviembre. Termina, ojo, pero la 37 Semana de Reflexión Teológica, que se hace 37 años, ¿no es cierto?, plantea el tema de la misericordia. Y después del año de la misericordia, ¿qué? Muy buena pregunta. Padre Juan José es además prior acá de toda la orden dominica en el Perú. De la provincia dominicana. De la provincia. Ismael sabe todas las palabras mejor que yo. Y nos va a explicar un poquito por qué le han querido dar mucha importancia a este tema, terminando, ¿no es cierto?, ya el año jubilar. Primero, Rosa María, un saludo a todos nuestros radio oyentes. Y para explicarles que el ICET Juan 23 es un instituto fundado por varios provinciales de diversas congregaciones desde hace 41 años. Hace 41 años que funciona este Centro de Estudios Teológicos. Es el Instituto Superior de Estudios Teológicos. Juan 23. Juan 23, que es distinta, ¿no es cierto?,
a la Facultad Es Teológica. distinto a la facultad, es otra opción Así de es. estudios teológicos. Desde la fundación, el ISET se ha mantenido con un perfil teológico pastoral, desde una teología latinoamericana, y nos encontramos estudiando y enseñando varias congregaciones de religiosos, franciscanos, ¿Quiénes carmelitas, son dominicos. básicamente los alumnos del ISET? Los alumnos son religiosos, profesos y, ¿Religiosas y también? postulantes, algunas religiosas, de distintas congregaciones. Y se obtiene un título cuando se termina, ¿no es cierto? Claro, se puede obtener el título de bachiller en Sagrada Teología por la Universidad Urbaniana Ujú. de Roma. También, si llevan los estudios de especialización pedagógica, salen con el título de profesor en filosofía y teología. Y también hay programas especiales de ciencias religiosas para las hermanas y programa de teología para laicos. Solidarizarme con el que sufre. Y desde Y a el la punto base de la vista misericordia está la compasión. Ok. La compasión. Y la compasión de Dios hacia nosotros también. Así es. Dios es compasivo y misericordioso, ¿no? El padre Gutiérrez decía que compasión es padecer con el otro. Así es. Me Sí. estoy volviendo predicadora, así me has dicho. La- Compasión es padecer con el la otro. Y comprensión de la empatía. raíz griega, ¿no? De Sí. simpatía, Exacto. que es la compasión. Sí. Ah, ya, y la empatía. Empatía, sí. La compasión y la empatía con el otro, Con con el el que otro. sufre. Y tenemos poca compasión en la iglesia, ¿cree usted, padre? Porque fíjese, nuestra formación de niña, por lo menos, el catecismo, que me lo enseñaron más o menos bien y debo agradecerlo, siempre pues hay una posición punitiva, ¿no? Así es. Si me porto mal, Dios me va a castigar, ¿no es cierto? Tal vez nuestros oyentes se quedan siempre con el catecismo de niños, con la educación religiosa en infancia, y no, lo profundizan. y cuando crecen no leen a San Pablo que dice cuando era niño pensaba como niño, ya no, pues ya no hay, ¿no? Bueno, ese es el problema. Entonces se percibe a nuestra fe como una fe punitiva, Así es. donde va a haber un castigo terrible. Sí. Entonces la gente abandona la fe, pues si todo lo que yo hago Dios me lo va a castigar, bueno, ¿quién puede con esto? Me voy. ¿No es Claro, cierto? ¿Es sí. punitiva nuestra fe o la enseñanza de nuestra fe? Yo creo que la enseñanza muchas veces ha sido punitiva, ¿no? Claro, a partir de una imagen de Dios que se ha construido, ¿no? De un Dios castigador. De un infierno espantoso. Claro, entonces, bueno, pues el Dios de la ley, ¿sí? El Dios de la ley, el Dios del castigo, el Dios juez, el Dios que va a castigar al fin y al cabo. El Dios del Antiguo Testamento, Así además. es, pues, digamos algunos aspectos, porque lo que prima, lo que predomina en el Antiguo Testamento también es un Dios compasivo y misericordioso. Pero después de un gran castigo, ¿no? Viene la compasión y la... Sodoma y Gomorra. Bueno, consígueme 5 justos. No te conseguí nada. Sí. Todos los convertí en estatua de sal. Creo Una que cosa hemos espantosa. dado más importancia al Dios castigador, es verdad, pero... Como forma de predicación sí, también así es, sí. y como forma de control social. O sea, Así si tú es. te portas bien, Dios te va a premiar. Si tú te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces, claro, a los Con esas- estados les conviene mantener esa forma de control Así es. social. Si yo le digo a todos, mira, lo importante es tener compasión con el prójimo, no importa lo que él haga, perdónalo, Dios sabrá, ¿no es cierto? Y planteamos ahí temas delicadísimos, ¿no es cierto? Sí. Como mujeres que cometen el pecado de aborto, o mujeres que no tienen una vida sexual arreglada, o hombres que son promiscuos, y dices, no, Esa es la- hay que esperar el juicio de Dios, no juzguemos nosotros. Esa es la idea. Entonces sale Rosa alguien y te María. dice, ¿qué cosa? Sí, No, acá punición, ¿ah? sí. Acá todos al infierno. Entonces, uno se desconcierta, padre. ¿Cómo se Así arregla es. esa Yo creo contradicción? que justamente nosotros queremos responder de alguna manera con la Semana Teológica. Pues el tema es la misericordia, ¿no? Ujú. ¿Sí? Que creemos en la revelación de un Dios que no condena a nadie. ¿No condena? Claro que no. San Juan capítulo 3, ¿no? Yo sé. Dice, tanto amó Dios al mundo, ¿ah? Algo. ¿Sí?
A todos. Que no, por el mundo se entiende todos, ¿no? Universal. Toda la humanidad, ¿no? Los que no son católicos también pueden salvarse, Sí. todos. Por el que se condena es porque no acepta el amor misericordioso de Dios. Por su Es propia otra voluntad. cosa. Así es. Sí. Ismael quiere hablar, Tuve la oportunidad, por encargo del padre aquí, Juan José, de grabar el spot para esta Semana Teológica. Y hay una frase que es la emblemática en esta campaña que me ha llamado mucho la atención. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. ¿Qué es lo que han querido expresar con este lema? Bueno, esa es una frase que la hemos sacado de una plegaria eucarística, ¿sí? Creo que es la plegaria eucarística 4, ¿sí? Donde se ruega, se pide a Dios, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Pues es la misericordia, hecha realidad, en acción, ¿no? Preguntas del público. ¿La misericordia tiene una dimensión social? Claro que sí. Claro que sí. Claro, sí. Efectivamente. Cuando el Papa pide que hagamos obras de misericordia, y vamos a hacer un poco acá de catequesis, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, que pongamos en práctica las tradicionales obras de misericordia, las famosas 14 obras, ¿no? Las 7 corporales y las 7 espirituales. A ver, ¿cuáles pero son? Quizá, Repaso, con padre. Porque la radio es para educar. Con digamos, hay que actualizarlas, por ejemplo, dar de comer al hambriento, ¿no? Exactamente. Claro. Para no caer en el asistencialismo. En el mensaje mismo del Evangelio, ¿no? Estuve desnudo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Visitar a los presos, por ejemplo, es una obra de misericordia. ¿Por qué? Porque el preso está solo, está abandonado, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, podríamos añadir visitar a los enfermos mentales, ¿no es cierto?, que están tan abandonados en nuestro país. O sea, se puede entender como obra de misericordia, y vale para el año de misericordia todas las que estamos mencionando, ¿cierto? Así es. Y las espirituales implican oración. Sí. ¿Qué más, padre? Rezar por los demás. Exacto. Sí. Pedir por las almas del purgatorio. Así es. No solamente rezar por nosotros y por nuestros familiares, sino rezar por todos. Por todos. Sí. Hasta por nuestros enemigos, ¿no? Exactamente. Sí. A ver si cambian, a ver si Dios les cae. A veces veo gente sentada en mi parroquia y digo, Dios, ¿no podrías hacer que una loseta del techo le caiga encima, así, ¡pum!, ¿no? Como para que reaccione. Pero no me ha pasado todavía. Vamos a la pausa, Rosa María, y luego conoceremos cuándo se realizará esta semana de reflexión teológica, porque hay algo importante, el ingreso es libre. Y eso es muy importante. Volvemos tras la pausa. Volvemos con todos los datos, volvemos. Estamos en nuestros estudios con el padre Dionisio Alberca, religioso de la Preciosísima Sangre, él es rector del Instituto de Estudios Teológicos Juan 23. Estamos hablando sobre la Semana de Reflexión Teológica. También estamos con el padre Juan José Salaverry Villarreal, él es presidente del Consejo Directivo del ICET Juan 23. Y hablando de esta Semana de Reflexión Teológica 2016 que se realizará del 14 al 18 de noviembre, de 6 a 9 de la noche, en el ICET Juan 23, en calle Alfredo Cadenas 290, en Pueblo Libre. Padre Juan José, ¿cuáles son los temas que se van a abordar aquí? La costumbre en nuestras semanas teológicas es que el tema central lo vayamos pasando por diversos matices, diversos tipos de ponentes, para ir profundizando el tema, ¿no? Entonces, esta semana teológica que el Consejo Académico y el Consejo Directivo han querido diseñar sobre el Año de la Misericordia va a seguir este mismo tratamiento, desde diversos matices, diversas posturas, diversas miradas acerca de la misericordia. Me gusta mucho que abra una mujer. Sí, además es una de nuestras profesoras importantes en el plantel filosófico, Malvina Cruz, que nos hablará sobre la misericordia y consideraciones desde el humanismo, porque esta virtud teologal hunde sus raíces en la vida humana. No podemos olvidarnos de la parte humana. ¿La misericordia es una virtud teologal? Es una virtud teologal que nos ayuda a mover nuestros corazones hacia... ¿No eran de fe, esperanza y caridad? Sí. Entonces la caridad es la misericordia. Sí. En la caridad está la misericordia. Yo estudié así. Y el amor. Las teologales Rosa María tiene la formación muy tradicional. Muy tradicional. Sí. Muy tradicional. Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Virtudes cardinales, a ver si sabes. No, no has aprendido nada. Empieza por la prudencia. Y todavía quiere que lo diga así en orden, ¿eh? Así es, empieza por la prudencia, hijito. Estos no son ni los dones del Espíritu Santo, padre, no sé qué hacer. Luego, el día martes 15,
tenemos a un hermano rabino, Jaime Brender, que nos va a hablar sobre la misericordia en la Biblia hebrea. Estamos hablando de algo interreligioso. ¿Y por qué esta apertura ecuménica de Lisette? O sea, ¿por qué para ustedes es importante esta apertura? Porque creemos que la Iglesia nos ayuda, nos invita a construir una comunidad de hombres y mujeres creyentes. Entonces, tenemos también dentro de la currícula de Lisette algunas materias en eclesiología donde estudiamos el ecumenismo. Y es necesario ver estos matices, los matices que nos unen, porque el ecumenismo es buscar lo que nos une en la misma fe. Así es, además el Papa es un practicante del ecumenismo desde que era obispo de Buenos Aires. O sea, es una persona que cree firmemente que la Iglesia tiene que ser universal y abrirse, ¿no es cierto?, a todos, primero los cristianos, que somos más que los católicos, y luego también a otras religiones. O sea que estupenda, eso es el martes. Miércoles tenemos la parábola de la misericordia. A cargo del padre Carlos Zúñiga, que ha sido profesor de Lisette, es un hermano jesuita, que ahora desempeña el oficio de rector del seminario de Jaén. Entonces viene desde el norte, es un biblista, y nos va a hablar sobre las parábolas de la misericordia, centrando